Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy haremos un mini álbum con sobres encuadernado con listón. Yo voy a hacer mis propios sobres, pero puedes comprarlos del tamaño de tu preferencia. Voy a empezar cortando 6 cartulinas a 8,5 por 8,5 pulgadas. Siguiendo las instrucciones de mi tabla, para este tamaño de papel necesito hacer mi primer marca a las 4 1/8. No me detengo mucho en este paso porque ya tengo un video explicando cómo usar esta tabla. Enlace en la cajita de información. Doblamos. Colocamos adhesivo para cerrar el sobre de la parte de abajo. Ya teniendo mis 6 sobres, voy a medirles el alto. En mi caso miden 5 1/4. Voy a cortar 3 tiras de 5 1/4 por 2 pulgadas para poder encuadernar. Doblamos por la mitad a 1 pulgada. Vamos a tomar los sobres de 2 en 2 y los colocamos de esta manera. Estas tiras van a ir pegadas aquí. Pero antes voy a hacerles una pequeña marca a la mitad y voy a cortar de manera diagonal esas 4 esquinas. Ponemos adhesivo en esa mitad de las esquinas recortadas y la pegamos en la parte trasera del sobre. Del otro lado hacemos lo mismo. Repetimos estos mismos pasos para unir los otros sobres. Voy a marcar una línea justo en el borde del sobre y la tira del encuadernado para poder doblar. Le hacemos 2 perforaciones, yo lo hice a ojo. Y este me va a servir de plantilla para perforar los otros 2. Ahora vamos a hacer la cubierta. Aquí tengo una cartulina tamaño carta. La voy a cortar aproximadamente 5 milímetros más alta que el sobre. Voy a poner unas marcas donde tengo que hacer líneas para doblar. Hago coincidir esas marcas con las ranuras de mi tabla y marco. Ahora la parte del lomo. Voy a medir la profundidad o grosor. En mi caso mide 3/8. Todo va a depender de la cantidad de sobres que vayas a utilizar. Cuento los 3/8 y hago la línea. Ahora tengo que hacer otra línea para cerrar. Cuento media pulgada y marco. Media pulgada porque es lo que mide la parte de la encuadernación. Doblamos. Voy a usar uno de los sobres como plantilla para hacer las perforaciones en la cubierta. Ahora hay que cortar la otra parte de la cubierta. Utilizo un retazo de cartulina, solo la corté a la misma altura.
Antes de pegar esta parte, le agregaré un diseño. Voy a sujetar el troquel con washi tape para que no se mueva y haré un corte parcial. Solo me interesa la parte del diseño, por eso coloco el acrílico B solo sobre esa parte. Con el X-Acto hago unos cortes en los extremos para desprender el sobrante superior. A esta parte también le voy a medir media pulgada y corto esas esquinas en diagonal. Aplico adhesivo, pegamos. Ahora haré otras marcas para cerrar. Hago mi primer marca. Mido en mi caso 3/8, que es lo que mide el lomo, y vuelvo a marcar. La primera marca háganla dejando un espacio desde donde terminan los sobres. Doblamos y esto irá así. Ahora voy a hacer las tarjetas. Coloco la cartulina tamaño carta de manera vertical, corto a las 5 pulgadas y doblo por la mitad a las 5,5. Haré 5 más y empiezo a decorar. Para cerrar los sobres corté estas etiquetas. Pueden usar velcro o simplemente dejarlos así. Yo utilizaré glue dots reposicionables. Pongo ojales para asegurar las perforaciones de la cubierta. También puedes ponerle a las perforaciones de los sobres. Introduzco el listón. Hago doble nudo y después el moño. Pongo imanes para cerrar. Aquí ya lo tengo listo. La frase dice perfectamente imperfecto y amada. Quise agregar esta calcomanía de cartón para darle más firmeza a esta parte porque es la que se estará jalando para abrir. A los sobres solo les pegué una frase. Las tarjetas tienen papel decorado en frente y atrás. En la parte del medio dejé espacio para escribir. La parte trasera de los sobres es simple. Ya saben que para tener un mejor decorado necesitamos las fotografías. Si el video te gustó, me apoyarías mucho regalándome un me gusta y compartiendo este video con tus amigos.
También te invito a que te suscribas al canal y recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un nuevo video. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.